Doctor Roberto Boceta Fernández, doctor en Teología, Facultad de Teología de Lugano, Suiza, del 2012. Tiene estudios universitarios, es licenciado en Derecho Canónico, magíster en Derecho Canónico Comparado, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, máster en Pastoral de la Prevención en Ámbitos Eclesiales y actual docente de la especialidad. Entonces le damos un fuerte aplauso para su inicio de su ponencia. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Teología de San Pablo la invitación, ¿no?, para tratar algunas reflexiones sobre un tema que hoy interpela profundamente a la Iglesia: los abusos sexuales, los abusos de poder, los abusos espirituales, ¿no?, en su seno. Mi propósito es presentar un estado de la cuestión teológica y establecer algunos ejes para una teología de los abusos que pueda nutrir la reflexión en América Latina. Los abusos hoy constituyen, y creo que es acertado decir, una crisis teológica. Es decir, no solamente es un problema personal de las víctimas o de las comunidades, sino que también constituye sino como un fenómeno, desgraciadamente, estructural y global. No estamos ante un problema sectorial ni regional, sino ante una crisis global que interpela la comprensión de Dios, de la Iglesia, de la autoridad y del sacramento. Bien, el objetivo de esta exposición se va a centrar en 4 momentos, ¿no? Vamos a explicar el cambio de paradigma del escándalo gestionado al locus teológico. Vamos a ver las principales tendencias teológicas que se han desarrollado. También en el tercer momento las lagunas y los desarrollos insuficientes. Y en la cuarta, la incidencia en el magisterio, el derecho canónico y los desafíos que tenemos aquí en Latinoamérica. Del escándalo al locus teológico. Miren, en una primera fase, toda esta temática tuvo un predominio jurídico y mediático y psicológico. Reaccionó antes la psicología que la teología. Predominaron estos abordajes. La teología en gran medida permaneció silenciosa, ¿entendido? Sin embargo, cuando se empezó a mostrar las magnitudes por los informes que llegaban del fenómeno que se estaba observando y los fallos institucionales a que se había dado lugar, se comenzó, ¿no?, podríamos decir, a hacer si la teología tenía algo que decir del tema o iba a permanecer en silencio. En África, en Asia también se han hecho estudios y también sale lo mismo, ¿no? Es decir, no se ha hecho una reflexión tan seriamente teológica o pastoral o del derecho canónico, pero les llegará también su momento. La segunda fase ha sido la emergencia de una reflexión teológica y comienzan a surgir proyectos explícitamente teológicos. En Alemania y Europa aparecieron programas de teología y pastoral preventivas, centrados en la prevención y en la cultura de los lugares seguros, es decir, del bien del niño, porque al fin y al cabo es el menor el que sufre, el que es destruido. En Italia y Roma, el Centro para la Protección de Menores
en la Universidad Gregoriana también impulsó una reflexión interdisciplinar sobre salvaguardia, teología y cuidado. Y aparecieron algunos ya volúmenes publicados con este abordamiento, con autores que hoy día son conocidos. A nivel internacional, también se han reunido contribuciones de teólogos y también desde el campo de moral y de la ética de varios continentes, que se han planteado una pregunta decisiva. ¿Cómo ha estado implicada la teología en la crisis y cómo puede contribuir a una transformación de la Iglesia? Hemos encontrado numerosos artículos también en español. No voy a nombrar los nombres de los artículos, ¿no? El que lo quiera lo puede tener después por escrito. Que han distinguido, también distinguen modelos de respuesta institucional y señalan la necesidad de una conversión eclesial de fondo. También vamos a encontrar el juego de lo que esto supone, esta práctica, no como un problema personal, psicológico de algunas personas, sino como abuso de poder. Ha sido una de las labores, ¿no? Podríamos decir, desde el punto de vista teológico, de presentarlo como abuso de poder. Lo mismo sucede en Portugal, donde también ha habido informes en la misma línea. En Polonia también ha habido desarrollos de estudios sobre la categoría canónica de persona vulnerable, sobre la recepción de los informes. En inglés tenemos numerosísimos trabajos que están quizás más avanzados, ¿no?, que a nivel europeo. Y se han desarrollado especialmente la reflexión sobre el trauma espiritual, el clericalismo, el liderazgo, la corresponsabilidad laical. Este recorrido muestra que la cuestión de abusos ha dejado de ser un tema, entre otros, para convertirse en un locus theologicus, un lugar donde se revela la verdad o la falsificación del modo como la Iglesia vive el Evangelio. Entonces, podríamos decir, se han desarrollado tendencias desde el punto de vista de la teología en estos análisis. Sí, aparecen diferentes tendencias teológicas. Se ha abordado desde diferentes aspectos. En primer lugar, la primera tendencia consiste en reconocer que no estamos únicamente ante una crisis jurídica o de gestión institucional, que estamos también ante una crisis teológica. La teología ha tenido que preguntarse por sus propios silencios, por sus omisiones y por las imágenes de Dios, Iglesia y autoridad que han podido contribuir a encubrir este mal o a desoír a las víctimas. La pregunta no es únicamente cómo sancionar al culpable. Sí, es necesario el aspecto jurídico, pero no es suficiente. También debemos preguntarnos, ¿qué teología de la Iglesia permitió que la protección de la institución se antepusiera a la protección de las personas? Y todavía más radicalmente, ¿qué imagen de Dios se comunica que cuando quien representa sacramentalmente a Cristo se convierte en un agresor? Si veis, esto constituye un cambio de paradigma. La crisis ya no se interpreta solamente como una suma de conductas delictivas individuales, sino como un acontecimiento que obliga a revisar el modo de comprender y ejercer la autoridad, el ministerio y la vida comunitaria. Esto se ha estudiado y yo creo que está empezando a dar fruto. También se ha estudiado desde otra perspectiva, una segunda tendencia. Es la teología sobre la infancia y la vulnerabilidad. O sea, hay artículos que han señalado que la crisis revela un vacío en la reflexión sobre el niño como sujeto teológico. Por esta razón reclaman una teología de la infancia que reoriente la cristología, la eclesiología.
y la ética hacia la centralidad real del pequeño. La vulnerabilidad ya no se entiende solo como déficit que hay que proteger, que lo es, pero no solo así, sino como condición humana asumida por Cristo y como lugar donde se verifica la fidelidad de la Iglesia al Evangelio. Sin embargo, existe un riesgo que es banalizar la vulnerabilidad con palabras bonitas, sin cambiar nada de las estructuras que crean lo vulnerable. Una teología de la vulnerabilidad debe ser por ello crítica ante las estructuras que la instrumentalizan. Hemos visto y estamos sufriendo un problema en algunas nuevas comunidades espirituales, crisis de abuso de poder, de abuso de conciencia, que ha llevado a la intervención, a veces muy dolorosa, por parte de la Santa Sede. Y mostramos cómo esta crisis, en estos casos, nos ha mostrado que la vulnerabilidad puede ser manipulada para producir dependencia y abuso, tal como operan las sectas. Y esto nos invita a pensar una teología de la vulnerabilidad, que no sea solamente protectora o paternalista, sino también crítica y transformadora. Otra tercera tendencia es el reconocimiento del trauma espiritual. El abuso clerical se describe cada vez más como violencia espiritual, abuso de conciencia, capaz de destruir la capacidad de fe y de práctica religiosa, más allá del daño psicológico. Hemos hablado de los daños físicos, de los daños psíquicos, que los hay y grave, y el daño espiritual. Se ha tocado la conciencia de las personas, su foro interno, lo más sagrado que tiene. Se ha producido escándalo en el sentido evangélico, piedra de tropiezo que destruye la fe en los más vulnerables, en los pequeños. Y esto es muy grave. Los testimonios de religiosas y de otras víctimas muestran itinerarios largos de reconstrucción espiritual en los que las categorías de obediencia, sacrificio y perdón deben ser reinterpretadas críticamente, porque han sido utilizadas para vulnerar la conciencia de personas que confiaban en la Iglesia. La teología y la pastoral necesitan entrar en este trauma, no deben tener miedo. Deben reconocer la especificidad del trauma religioso y evitar también presionar a las víctimas para que perdonen en nombre de la cruz. La teología del sufrimiento y del perdón debe evitar la espiritualización del daño producido. La cruz no puede ser un instrumento de sometimiento, es un instrumento de liberación. Y se tiene que reconocer. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, no acudamos, ¿no?, a las palabras de Jesús, ¿no? Cuando toma a un niño, lo pone en medio de él y dice, ¿no?, que el que escandalice a uno de estos pequeños, más le hubiera no haber nacido, que se le ate una piedra de molino al cuello y se lo tire al fondo del mar. Son palabras bien duras. Y le hemos dado una interpretación muy... Bueno, y sí hay autores que han tratado este tema, pero en el aspecto teológico de esta crisis son una minoría, muy minoría. Es como si diera miedo, ¿no? Porque las palabras de Jesús son claras y muy duras. Pero las tenemos ahí. Bien, hay una cuarta tendencia, que es la crítica al clericalismo, al poder pastoral,
y a la sacralización institucional. El mismo Papa Francisco muchas veces lo ha dicho, ¿no? Esto es, cuando ha tenido que repartir culpas, ha acusado al clericalismo, ¿no? Y ha llamado a la conversión de una manera muy clara. La tradición crítica entiende el clericalismo como una cultura que sacraliza al clero, genera coerción religiosa y paraliza a las víctimas. El poder pastoral muestra como una cercanía pastoral sin límites, controles o rendición de cuentas, puede convertirse en la puerta de entrada del abuso sexual y espiritual. El concepto de, podríamos decir, de sacralización de las personas puede generar mecanismos de superioridad moral y autojustificación que impiden reconocer el propio mal. La santidad de la Iglesia, que es don de Dios, no puede confundirse con una supuesta intocabilidad de sus estructuras históricas ni de sus ministros. La famosa frase que la Iglesia es santa, pero también pecadora, santa porque su cabeza es Cristo y pecadora porque la forman hombres, no la debemos olvidar. El santo es Cristo. En los hombres hay de todo. En consecuencia, es necesario distinguir entre la santidad de la Iglesia y la pecaminosidad de sus miembros y estructuras. Esta distinción no pretende debilitar la identidad eclesial, sino purificarla y hacer posible una auténtica conversión. Y además lo encontramos, porque no estoy inventando nada, esto está en el catecismo de la Iglesia, ¿no? Estas expresiones. También ha habido una quinta tendencia que vincula la crisis de abusos con la postergación del laicado y de las mujeres. Los estudios sobre abusos a mujeres consagradas, los debates asociados al caso Runni y algún otros, el movimiento Nustú, muestra cómo la combinación de clericalismo, autoridad carismática y dependencia espiritual puede producir cadenas de violencia sexual, psicológica y espiritual. La preocupación, ¿no?, en todos los continentes sobre la participación de las mujeres es esencial en la Iglesia y hoy día lo hemos visto en el sínodo, ¿no?, que lo ha tratado. La eclesiología del pueblo de Dios ofrece un fundamento para una redistribución real del poder y de la palabra, incluyendo a laicos y mujeres en los órganos de prevención, discernimiento, acompañamiento y control. Y me alegro que aquí haya tantos laicos y mujeres, ¿no? Y no solo el clero. Porque es muestra de que estamos avanzando, ¿no? Es decir, no se trata únicamente de ampliar tareas apostólicas, se trata de reconocer a todos los bautizados como sujetos responsables de la vida eclesial. Sí, de diferentes maneras, pero lo reconozco. También tiene una labor que hacer el laicado. Y de establecer estructuras en las que la autoridad sea ejercida con participación, transparencia y rendición de cuentas. Una sexta tendencia es la justicia restaurativa y la cultura de salvaguardia. Hay un diálogo entre la ética teológica o la moral teológica, la justicia penal, la justicia restaurativa y la cultura de la salvaguardia. Son las medidas jurídicas que la Iglesia debe adoptar. La justicia restaurativa nunca puede sustituir los procesos penales ni convertirse en una vía para eludir la responsabilidad. Puede, sin embargo, abrir espacios complementarios de verdad, reconocimiento, reparación y memoria. La salvaguardia no es solamente hacer protocolos, que después nadie lee, están guardados en un cajón. Eso no es salvaguardia de nada. Es la aplicación de esos protocolos lo que verdaderamente importa.
Y esta salvaguardia debe convertirse en cultura eclesial. Es una pastoral que debería estar en todas las instituciones eclesiales, como los padres hacen con sus hijos. Cualquier padre procura que su hijo no sea abusado y se preocupa y lo hace. Y su vida cambia y puede decir, tengo que ir a recoger a mi hijo, tengo que ir a llevarlo, y lo hace. No lo deja por ahí solo. Y nosotros tenemos que hacer ese mismo tipo de labor dentro de los ámbitos que nos preocupa, que debemos tener. Estas serían, podríamos decir, las categorías esenciales que se han trabajado, estas 6 categorías. Pero en todas ellas vemos que hay lagunas, ¿no?, y desarrollos insuficientes. Hay un déficit, en primer lugar, de la teología sistemática y dogmática. A pesar de estos avances, falta una teología sistemática del abuso. Hay aportes importantes en teología moral, en la práctica, en la pastoral, en derecho canónico, en psicología, pero escasean elaboraciones orgánicas que articulen la cristología, la neumatología, la eclesiología, la sacramentología y la escatología. No se ha entrado todavía a elaborar una perspectiva teológica fuerte. Es decir, lo que diríamos, faltan preguntas, ¿no?, desarrolladas con suficiente profundidad. ¿Qué implica para la cristología que el ministro que actúa en persona Christi se convierta en victimario y que lo haga durante años? ¿Cómo pensar la santidad y el pecado de la Iglesia sin encubrimiento ni cinismo? ¿Qué significa la acción del Espíritu en una Iglesia llamada a discernir, corregirse y reparar? ¿Cómo comprender la comunión eclesial desde la traición de la confianza? La teología no puede limitarse a añadir un apartado sobre abusos a los tratados ya existentes. El desafío consiste en dejar que la experiencia del abuso obligue a revisar las categorías centrales de reflexión teológica y entrar en profundidad desde la perspectiva de la revelación. También hay limitaciones en la dimensión litúrgica y sacramental en esas áreas, que ha sido muy poco desarrollado. Se ha reflexionado poco sobre cómo la liturgia puede ser lugar de lamentación, confesión, memoria, reparación y esperanza, sin convertirse en una nueva forma de exposición o revictimización. Falta una sacramentología que aborde el daño sufrido cuando los sacramentos y el lenguaje religioso han sido utilizados para manipular. Faltan estudios sobre formas sobrias y verdaderas de penitencia pública, memoriales de las víctimas y prácticas litúrgicas de reconocimiento del daño. Los sacramentos han de ser lugares seguros de gracia y libertad, nunca instrumentos de manipulación. Es cierto que la normativa de la Iglesia, la manipulación de algunos sacramentos, hoy hablábamos de ello, las penas son severísimas. Pero falta, ¿no?, entrar en este tema en profundidad. También tenemos otro límite en el tema del abuso de adultos, del abuso de conciencia y del abuso espiritual. La literatura se está muy centrada en el tema de los menores, que sí, es que ha iniciado por ahí, no podía ser de otra manera, no lo discuto. Sin embargo, el abuso de adultos vulnerables, religiosas, seminaristas, laicos dependientes de direcciones espirituales, miembros de nuevas comunidades, ha recibido menor elaboración teológica.
A ello se ha sumado, ¿no?, el abuso de conciencia, manipulación de decisiones, uso indebido del fuero interno, presión religiosa y confusión entre obediencia evangélica y sometimiento personal. Es necesario aclarar las categorías, el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso espiritual, el abuso de conciencia. Sí, a veces se entrelazan, van de la mano, pero no son idénticos. Su correcta distinción tiene grandes consecuencias pastorales, canónicas y teológicas, y debemos entrar en ellos. También existe una laguna significativa en torno a las comunidades racializadas. Es llamativo que muchas de las víctimas son las personas más indefensas, de minorías, indígenas, migrantes, personas empobrecidas, personas con discapacidad. Pasan a ser el elenco continuo de víctimas. No se ha recogido suficientemente en estas experiencias, pero en América Latina, por ejemplo, este tema es relevante, y aquí mismo en Bolivia, ¿no?, donde han saltado a la prensa medios de abusos, ¿no?, en este caso de niñas indígenas, ¿no?, de manera continua. Una teología de abusos debe de incorporar la dimensión étnica, cultural, económica y territorial del daño, así como las condiciones que obstaculizan la denuncia, la pobreza, la dependencia, el aislamiento, las barreras lingüísticas, la discriminación. Un abusador sabe que si abusa del hijo de un poderoso, puede que las consecuencias para él no sean muy buenas, pero si abusa de quien está más o menos indefenso, puede salir airoso o puede silenciarlo. Y esto también lo deberíamos ver. La relación entre abusos, colonialidad, historia de misiones y racismo eclesial es todavía incipiente y se necesitaría una investigación histórica y teológica. Por ejemplo, saltó hace unos años, después otra vez se ha vuelto a olvidar, pues el tema, por ejemplo, del abuso de los niños indígenas en Canadá. Una política deliberada del Estado que entra dentro del campo del genocidio cultural y donde la Iglesia ha participado. No se han hecho todavía los estudios suficientes sobre lo que ha sucedido. ¿Cómo afecta esta crisis a la credibilidad del anuncio cristiano? ¿Qué significa evangelizar después de estos abusos? Y deberíamos preguntárnoslo, porque, miren, esto mata, ¿no?, la evangelización, te quita la autoridad. Y debemos hacer una reflexión. También la producción académica hoy día más visible está totalmente concentrada en Norteamérica, en Europa, en Australia y en los países del norte global, ¿no? Es decir, comienza a haber algo en el sur, pero muy poco. Y sin embargo sabemos que los abusos en el sur puede que hayan sido mucho mayores que los del norte. Y deberemos tener que escuchar, ¿no?, qué ha sucedido, porque se dan condiciones sociales, culturales y eclesiales muy diferentes, y qué consecuencias tiene por la Iglesia. Por eso tenemos que ver que la reacción de la Iglesia desde el magisterio, bajo el derecho canónico y desde la recepción pastoral son necesarias. El motu propio del Papa, Vos Stilus Mundi, de 2019, reformado en el 2023, ha sido quizá el fruto más visible, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, porque ha clarificado muchas cosas.
Y si veis, este mismo documento manifiesta que en la eclesiología el obispo no está por encima de la ley de la Iglesia, ni de la justicia. Y por eso establece el procedimiento para juzgar encubrimientos hechos por obispos. Es decir, teológicamente, la categoría canónica de persona vulnerable que aparece en este documento amplía la protección más allá de la minoría de edad y abre, ¿no?, a lo que es el abuso de poder y de conciencia. Pero ha tenido también, ¿no?, la existencia de las normas. La norma está ahí, pero la recepción de las normas muchas veces ha sido desigual. No es la misma recepción la que ha tenido esta norma en Alemania que la que ha tenido en Bolivia. La norma es la misma. Hay de recepciones desiguales en las parroquias, la hay también, podríamos decir, en las escuelas, en las comunidades religiosas, en los seminarios. Y esto nos obliga, ¿no?, a que hay que hacer una formación inicial y permanente. Que la transparencia en muchas comunidades eclesiales todavía no existe, ni entienden qué cosa es eso. Y me refiero a transparencia en estos temas, transparencia en temas económicos, etcétera, que debemos entenderlas. Que la participación laical y los modos de ejercer la autoridad no pueden ser los mismos que han producido el problema, que tienen que cambiar en sentido positivo. La norma jurídica es necesaria, yo diría que sí, 100%, pero ¿es suficiente? No, no es suficiente, porque tiene que ser recibida por una comunidad que asuma la dignidad de toda persona y la responsabilidad de proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y a veces sucede al contrario por parte de la comunidad. Entonces, si veis, el elaborar protocolos, elaborar planes de socialización y de ejecución de esos protocolos, planes reales, efectivos, y ponerlos en marcha, tener control de estos planes, transparencia de lo que se hace, es esencial para entrar en esta nueva teología, que no puede ser una teología solo teórica, sino también una teología práctica. Voy a desarrollar, en lo poco tiempo que nos queda, 5 tesis para América Latina. La primera tesis sería... Sí, justito, está programado. Las víctimas como locus teológicos. Hoy el clamor de las víctimas es hoy un lugar hermenéutico privilegiado para la teología. Y aunque no sea lo mismo, pues igual que lo ha sido en otro momento el clamor de los pobres, ¿no? También para la teología. No se trata de utilizar el dolor de las víctimas como argumento. Se trata de dejar que sus voces cuestionen, corrijan y purifiquen nuestra comprensión de Dios y de la Iglesia. Y entonces deberíamos poner, ¿no?, a las víctimas como locus teológicos, como lugar teológico, partir de ellas. La segunda tesis es la cristología de la vulnerabilidad, sin espiritualizar el trauma. Se requiere una cristología que confiese el Verbo encarnado como aquel que asume la vulnerabilidad humana, pero que no convierte esa vulnerabilidad en mandato de silencio, pasibilidad o de sacrificio. La cruz no puede ser utilizada para pedir a las víctimas que soporten el mal, ni para relativizar la justicia. También debemos tener una eclesiología del pueblo de Dios y rendición de cuentas.
La corresponsabilidad bautismal, según la propia normativa de la Iglesia, no puede ser negada. No podemos quitarle a los laicos lo que la propia Iglesia ha previsto para su participación. Es su derecho, tienen derecho a participar. Y la propia Iglesia reconoce ese derecho. Vayan al Código de Derecho Canónico, al libro 2, el pueblo de Dios, y tienen los derechos y deberes de los fieles, derechos y deberes de los clérigos, derechos y deberes de los religiosos y derechos y deberes de los laicos. Y nadie tiene derecho a quitárselo. Entonces, esto implica una participación real de laicos y mujeres, mecanismos independientes de escucha y control y una autoridad entendida como servicio transparente, no como privilegio sacralizado. Y aquí podemos decir, miren, la reforma de la propia Curia Romana, que ha dado lugar a una nueva interpretación de la Sacra Potestas, donde el poder vicario puede ser delegado en los laicos y en las mujeres, no debe ser algo que hace el Papa solo en algún dicasterio de la Curia Romana. Debería ser la normalidad en nuestras diócesis y nuestras parroquias, no como algo ajeno. La cuarta tesis: es necesario desarrollar formas de liturgia penitencial, memoria eclesial y reconocimiento público que no reemplacen la justicia, pero que expresen que el cuerpo eclesial reconoce el daño y asume su responsabilidad. Yo hoy comentaba en la comida, ¿no?, un asunto, ¿no?, de un caso donde diríamos, ¿cómo reaccionarían los fieles si esta persona les cuenta a esta víctima lo que le ha pasado, ¿no? Porque te das cuenta que eres una acción del Espíritu Santo, de una manera muy evidente. ¿Llorarían? ¿Aplaudirían? ¿Por qué ocultarlo? Cuando ves que Dios también actúa, ¿no? Es decir, porque Dios actúa para socorrer a las víctimas. Es necesario crear estos espacios. La quinta tesis: la justicia, la reparación y la conversión institucional. La justicia penal y canónica es indispensable, con todos los límites que tenemos, porque tenemos muchos, pero es indispensable. La justicia restaurativa puede ser complementaria, pero solo bajo condiciones rigurosas. La libertad de la víctima, elevar la verdad, responsabilidad del agresor, seguridad y ausencia de presiones espirituales para conseguir el silencio. La conversión institucional se verifica en cambios concretos: escucha, transparencia, prevención, reparación, rendición de cuentas. Para terminar, la conclusión es que los abusos no es un tema más. Hoy es una prueba de fuego de la credibilidad de nuestra teología y de nuestra Iglesia, también de nuestro derecho canónico y de nuestra espiritualidad. Es decir, solo una Iglesia que se deja evangelizar por el clamor de las víctimas de todos los continentes podrá anunciar de nuevo con verdad y la misericordia de Dios. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Padre Dr. Roberto Boceta Fernández por su exposición y por el tiempo. Voy a pedir, por favor, que si tienen preguntas, en este momento van a pasar unos pequeños papeles para que puedan anotar, y al finalizar la segunda exposición daremos paso a contestar algunas de estas. Bien, vamos a dar inicio con la segunda ponencia del día de hoy y queremos recibir
al doctor Alan Sillarico Segurondo, abogado.